Hace poco murió Mario Vargas Llosa, el último gran representante del llamado boom latinoamericano. A casi todos los latinos nos suena esta expresión, el boom. Pero ¿saber realmente de qué se trató? El boom latinoamericano fue un fenómeno literario con su mayor auge en los años 60 y 70, en el que jóvenes escritores de Latinoamérica fueron descubiertos, leídos y celebrados alrededor del mundo. Sus novelas y cuentos compartían temas, estilos y objetivos, cada uno con su toque particular. Vamos a ver un poco más a fondo todo esto. Como siempre, empecemos por ver cómo andaba la cosa. Ubiquémonos en los años 50. Mientras en Estados Unidos están viviendo la prosperidad económica posguerra, vamos a ver cómo está Latinoamérica. ¡Santo cielo! La posguerra no fue amable con los países de la región. No recibieron mucha ayuda económica de Estados Unidos y entraron en crisis. Además, se vieron presionados por dos frentes, la influencia estadounidense y la influencia soviética. Unos y otros buscaban llevar a cada gobierno a su bando por los medios que fueran necesarios. El primer ejemplo, en el 54, fue el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, de Guatemala, por parte de rebeldes financiados por el gobierno estadounidense y la United Fruit Company. Esas intervenciones no eran algo nuevo, como bien lo saben México, Colombia y Cuba, entre muchos otros, pero después de la guerra se harían algo cotidiano. El segundo ejemplo fue la Revolución Cubana en 1959, donde Fidel Castro, el Che Guevara y sus revolucionarios derrocaron al gobierno de Fulgencio Batista e instauraron un régimen marxista. Y luego de ser atacados por Estados Unidos, se hicieron socios de la Unión Soviética. Este evento sacudió a los gobiernos de la región y del mundo, al demostrar que sí se podía resistir al gigante. Se empezó a generar una mayor conciencia de la identidad latinoamericana, de las injusticias históricas a las que había estado sometida nuestra región y las posibles soluciones a las coyunturas de la pobreza y la violencia. También se empezó a valorar mucho más, como veremos, nuestros mitos, leyendas y saberes populares, en conjunto con la literatura europea moderna. Esta mezcla del Popol Vuh con Marcel Proust y de los dichos de las abuelas con Franz Kafka generaría una idiosincrasia literaria única en el mundo. El boom no fue un fenómeno aislado, por más que los propios escritores quisieran verlo de esa manera. La primera influencia del boom fue el modernismo, movimiento artístico iniciado a finales del siglo XIX. El modernismo literario apoyaba la experimentación y rebeldía, la subjetividad, los múltiples puntos de vista, la musicalidad en el lenguaje y el alejamiento de las formas tradicionales de literatura. Algunos de sus mayores exponentes en la Hispanoamérica fueron Rubén Darío, José Asunción Silva y José Martí, que buscaron formas de expresarse distintas a las de España y Europa. La experimentación narrativa de escritores europeos y estadounidenses como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, James Joyce, Virginia Woolf, Franz Kafka, Thomas Mann y William Faulkner, entre otros, también fueron una inmensa influencia en el boom. De hecho, una de las acusaciones que frecuentemente se le hace a los escritores del boom es que son pretenciosos y demasiado refinados, influidos excesivamente por autores extranjeros. Esto, como lo explica José Donoso en su historia personal del boom, se debe a que los autores latinos estaban cansados de leer los mismos temas en el mismo tono de sus abuelos. El mundo de novelas clásicas como Doña Bárbara o La Vorágine ya no tenía nada que ver con el mundo de los años 50 o 60, y el mandato de que la prosa debía ser sencilla y clara, con referencias muy locales y un único punto de vista, empezaba a desmoronarse ante el estilo barroco y elaborado de gente como Faulkner o Joyce, los múltiples puntos de vista de Virginia Woolf y la universalidad de Camus o Kafka. En una sociedad donde ser intelectual era mal visto, ellos no ocultaban su intelecto. This big brain time. Además, explica Donoso, la literatura latinoamericana estaba confinada dentro de sus propios países. Pocas editoriales cruzaban fronteras, el mundillo literario estaba cerrado y no se hablaba de literatura hispano o latinoamericana. Los escritores del boom lucharon conscientemente contra este aislamiento e intercambiaban cartas, libros, escritos y se invitaban mutuamente a conferencias, todo con el afán de tender puentes en una región que empezaba a tomar conciencia y quería entenderse a sí misma. En los años 50, la mezcla de influencias europeas e hispanoamericanas desembocaron en la generación de precursores del boom o proto-boom. Escritores como Jorge Luis Borges, María Luisa Bombal, Arturo Uslar Pietri, Miguel Ángel Asturias, Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato, Eduardo Caballero Calderón y Juan Rulfo, entre otros, escribieron cuentos y novelas donde se destacaban la visión mítica y legendaria del mundo, los sucesos sobrenaturales narrados con naturalidad, la crítica social y el intento de reconstruir la historia de sus países desde otros puntos de vista. Sucede en la novela Hombres de Maíz de Asturias,
que traslada la mitología maya a la modernidad para contar la historia de indígenas despojados. Sucede en Pedro Páramo, de Juan Rulfo, donde los muertos interactúan libremente en el mundo de los vivos, y sucede en El reino de este mundo, del cubano Alejo Carpentier, que narra la revolución haitiana junto a sus rituales mágicos. Este estilo se conoció como lo real maravilloso y más adelante como realismo mágico. Es difícil encontrarle un inicio exacto al boom, porque recordemos que no fue un movimiento unificado de artistas que se unieron con un propósito, sino simplemente un fenómeno de escritores que trabajaron al mismo tiempo y se hicieron populares en la misma década. Autores como Fernando Alegría consideran la novela de 1959 de Augusto Roa Bastos el inicio del boom. Otros van más para atrás. Para ellos, las novelas del Señor Presidente u Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias son el punto de inicio de esa tendencia. Para el escritor José Donoso, el detonante del boom fue el Congreso de Intelectuales celebrado en Concepción, Chile, en 1962. En 1962 y 63, 4 escritores empiezan a publicar obras de una potencia y madurez que catapultará sus obras a la fama. Carlos Fuentes, ya exitoso con su novela La región más transparente, publica Aura, una novela corta de misterio y erotismo, y La muerte de Artemio Cruz, sobre un revolucionario agonizante. Julio Cortázar publica Rayuela, una novela experimental donde el lector puede saltar entre los capítulos como le dé la gana, volviendo el libro un juego. El joven Mario Vargas Llosa publica La ciudad y los perros, una crítica ácida a la sociedad peruana y especialmente a los militares, a su crueldad y corrupción. Y Gabo, Gabriel García Márquez, publica El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, novelas cortas que desarrollan temas como la violencia política, la soledad, la corrupción y el destino, que prefiguran su obra maestra de 1967, 100 años de soledad. Y fue 100 años de soledad, al fin y al cabo, la más famosa y leída de las obras del boom, con su estilo barroco y elaborado y su historia que se extiende a lo largo del tiempo y el espacio, sin miedo a sonar pretenciosa ni impenetrable. Es que ser colombiano es una chimba, lo bien. Estos 4 escritores se cartearon, referenciaron y admiraron entre sí durante muchos años. Otros escritores activos en esta época son, por supuesto, José Donoso, José Lezama Lima, Jorge Amado, Manuel Zapata Olivella, Manuel Puig, Salvador Garmendia, Adriano González León, Rosario Castellanos, Álvaro Cepeda Zamudio y Clarice Lispector, entre muchos otros. Muchos de ellos contaron con el apoyo invaluable de agentes literarios como Carmen Balcells, editoriales como Seix Barral, que apostaron por el talento y originalidad de estos escritores y escritoras. Experimentación literaria y narrativa. Los escritores del boom querían experimentar. Influidos por la escritura de James Joyce, Proust o Kafka, querían librarse del costumbrismo, indigenismo y demás ismos que dominaban la literatura de la región. En las obras del boom, el tiempo cronológico no es que importe mucho. Los personajes y hechos pueden ocurrir en el pasado, el presente o en ambos al tiempo. Los muertos y vivos coexisten e interactúan. Y el mismo libro pasa a ser un rompecabezas opcional. Confluyen docenas de voces y narradores diferentes. Las fronteras entre ficción y realidad se difuminan y el lenguaje mismo pasa a ser una herramienta más para experimentar. Exploración de la identidad latinoamericana. Los libros de este fenómeno buscan entender qué es ser latinoamericano, qué es lo que nos define como región cultural, histórica, étnica, etc. La prosa, aunque muchas veces no se preocupa de reflejar fielmente el habla de los personajes, sí que reproduce sus creencias, costumbres, agüeros y supersticiones, desde la diáspora africana de Zapata Olivella o los costeños de García Márquez, hasta los militares peruanos de Vargas Llosa o los mayas de Asturias. Exploran nuestras contradicciones, como la mojigatería religiosa combinada con el desenfreno sexual. Los autores del boom exploran la mezcla de razas, costumbres e imaginarios para realizar un retrato de quiénes somos, de cuáles son nuestros vicios y virtudes como pueblo. Ficción histórica. La narrativa del boom utilizaba el pasado de Latinoamérica para cuestionar y criticar la sociedad del presente. Eventos como el descubrimiento de América, la dictadura de José Gaspar Rodríguez en Paraguay, las revoluciones mexicana, haitiana y cubana, las guerras civiles del siglo XIX o la masacre de las bananeras, son usados por los autores para reflexionar sobre el papel que han jugado otros intereses en nuestros países, sobre la tendencia hispanoamericana de instalar dictaduras y sobre la manera en que todas las revoluciones terminan traicionando sus ideales y vendiéndose al mejor postor. De esta manera, cuestionaron la historia oficial y evitaron el olvido de sucesos que destruyen la narrativa de orden y progreso. Realismo mágico. Este no fue desarrollado por todos los escritores del boom, pero sí por varios. Como vimos antes, el realismo mágico trata a lo sobrenatural como parte del día a día.
Los eventos más extraños, milagrosos, aterradores o inexplicables son mencionados como si fueran anécdotas cotidianas. Pedro Páramo, Aura, Doña Flor y sus dos maridos son algunos exponentes. En 100 años de soledad, los personajes encuentran grandes galeones tierra adentro. El gitano Melquíades muere y continúa viviendo en la casa y luego muere otra vez. Una legión de mariposas amarillas sigue a un hombre permanentemente. Y la chica más hermosa del mundo asciende al cielo en cuerpo y alma mientras cuelga las sábanas. La única reacción de su cuñada: ¡ay, qué indecente! ¿Qué van a pensar los vecinos? Para Gabo, esta actitud nonchalant ante lo extraño es parte del ser latinoamericano, de un lugar donde coexiste lo más hermoso con lo más terrible. Él mismo reconoce que para el tono de 100 años de soledad se inspiró en su abuela. Cuando era pequeño, él se encontró un huevo con una protuberancia, y su abuela, sin inmutarse, le dijo de inmediato que eso era un huevo de basilisco y al rato lo quemaron en el patio. El boom no tuvo un final determinado, pero algunos autores consideran que el final del boom como fenómeno literario vino dado por el cambio en la actitud izquierdista de varios de sus autores. En 1971, el régimen cubano encarceló al escritor Heberto Padilla, que había empezado apoyando la revolución pero luego cambió al extremo opuesto. Padilla salió de prisión 7 días después, pero fue obligado a retractarse y acusar a sus compañeros escritores y a su esposa, e invitarlos a estar en paz con la revolución. El tratamiento de Padilla provocó que escritores como Vargas Llosa o Cortázar criticaran y se distanciaran del régimen, al contrario de otros escritores. Bueno, nadie es perfecto. Esta diferencia se agravó cuando Vargas Llosa pasó por una crisis de pareja con su esposa Patricia, que contó con Gabo y su esposa Mercedes como amigos y confidentes. Al parecer, Patricia pasó unos días en casa de García Márquez en Barcelona, lo cual enfureció a Vargas Llosa. Pasara o no pasara nada, en 1976, antes de un estreno de cine en Ciudad de México, Vargas Llosa le dio un puñetazo en la cara a García Márquez, que acabaría con su amistad de manera definitiva. En los años 70, 80 y 90, los aprendizajes del boom, su valoración del mundo latinoamericano, su experimentación narrativa y lingüística y su realismo mágico fueron adoptados por escritores del llamado post-boom. Esto incluye escritores tan diversos como Isabel Allende, Elena Poniatowska, el ya conocido José Donoso, Cristina Peri Rossi o mi autor favorito Roberto Bolaño. ¡Chespirito! No es Roberto Gómez Bolaños Chespirito, es Roberto Bolaño, autor de Los Detectives Salvajes, Nocturno de Chile, 2666, etc. Los autores del boom continuaron trabajando, dándonos novelas tan únicas como Terra Nostra, La Fiesta del Chivo, Crónica de una muerte anunciada o 62, Modelo para armar. En definitiva, el mundo literario no sería lo mismo sin ellos. El boom nos mostró que Latinoamérica vale la pena, que somos la región de lo real maravilloso, que hay más de una visión del mundo, que la literatura puede ser juego y que hay que entender de dónde venimos para saber quiénes somos y para dónde vamos.